Está bien, vamos a empezar. Y ahora tendremos la lectura de la palabra del Señor. Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. De acuerdo, puedes continuar. Y Dios pronunció todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dejará sin castigo a quien use su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios. En él no harás labor alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Ahora vayamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Lee los versículos 13 y 14. Oigamos la conclusión de todo este asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo de todo ser humano. Pues Dios traerá a juicio toda obra, con cada cosa secreta, sea buena o sea mala. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Porque fuera están los perros, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Pues daremos gracias a Dios por la lectura del Señor. Buenas tardes, y como siempre me alegra mucho poder estar hoy ante ustedes en el Día del Señor. Como saben, queridos hermanos y hermanas, el título de esta lección es Bautismo. Bautismo. ¿Por qué motivo se daría una lección acerca del bautismo? Pero si es tan sencillo. Porque la gente se está bautizando constantemente y lo único que consiguen es simplemente mojarse. Porque sí, escuchan las palabras que Jesús pronunció, pero en realidad no llegaron a oír el verdadero significado de sus palabras. Gran diferencia, hermanas y hermanos. Claro. Puedes escuchar, pero no es imprescindible que oigas. Eso es correcto. Y tenemos, como ya he dicho en otras ocasiones, algunos de mis hermanos hebreos creen firmemente que no es necesario ser bautizado en absoluto. Ellos están hablando, ¿sabes? De que cuando el agua en la que uno se bautiza es en realidad la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay necesidad de sumergirse en el agua. Bueno, eso es, yo dije, bueno, eso me parece muy extraño. Yo digo, la Biblia dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Eso significa entonces que Juan el Bautista le enseñó a Jesús, ¿eh? Vamos a analizarlo, queridas hermanas y hermanos, desde cada perspectiva posible, desde cada punto de vista. Así, cuando ustedes entren en esas aguas, o si ya han tenido la experiencia de estar en ellas, comprenderán plenamente la razón por la cual estuvieron allí. Y el bautismo, mis queridos, es algo absolutamente fundamental y necesario para todos nosotros.
Totalmente necesario. Jesús te lo demuestra. Así que vamos a empezar. Esto es el Evangelio de Mateo, capítulo 3. El tercer capítulo de Mateo. Porque debemos entender aquello que tenemos que hacer. el capitán es quien te guía. Y todo lo que le veas hacer, eso es lo que tú debes hacer. Sí. Eso es lo que significa, lo que realmente significa ser cristiano. Porque eres como Cristo. Vamos a empezar. Sí, en el versículo 1. Mateo, capítulo 3, versículo 1. De acuerdo. Lee. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y diciendo, arrepentidos vosotros, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya. Bueno, el representante del reino estaba presente. Ese era Jesús, mis hermanas y mis hermanos. Decía Juan el Bautista. ¿Sabes por qué lo llamaban el Bautista? Por la misma razón que llamas barbero al hombre que corta el cabello. Porque él bautizaba a la gente. Pause. No existía en ese entonces una denominación como la de los bautistas. Está bien, léelo. Porque este es aquel de quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, la voz de uno que clama y en el desierto, preparen el camino para el Señor. Sigue. Endereza su sendero, allana su camino. Ahora este es aquel de quien habló el profeta Isaías, el que vendría como una voz que clama, en el desierto, una voz que clama en el desierto. Eso significa que no hay absolutamente nadie que la escuche, ¿no es verdad? Diciendo, preparad el camino del Señor. Me siento un poco así ahora, hermanas y hermanos, cuando observamos el mundo. Porque solo tienes que ver la cantidad de pueblo de nuestro Señor. Y los hijos de Adán se congregan en el día del Sabbat, y mira sus bocas que se reunirán mañana. No hay punto de comparación, ¿verdad? Es exactamente como si estuvieras clamando en el desierto, y nadie te escucha en absoluto. Simplemente ve al versículo 5 y tómate el tiempo de leerlo. Entonces le salieron al encuentro todos los habitantes de Jerusalén y de toda Judea y de toda la comarca circundante al Jordán. Proceda. Y fueron bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que toda la región salía a Juan el Bautista, y todos se bautizaban confesando sus pecados. Salta al versículo 13. Versículo 13 y adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, para que Juan lo bautizara. Sí, entiendo. Pero Juan se lo impidió, diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y vienes tú a mí. Sí. Pero fíjate lo que dijo Jesús. Puedes continuar. Y Jesús respondiendo, le dijo, permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Entonces Juan como que miró, tú deberías bautizarme a mí, porque eres mucho más grande que Juan, ¿comprende? Pero Jesús dijo, permite que así sea, porque nos conviene cumplir toda justicia. Hermanas y hermanos, lo que sea que necesitemos, lo que se supone que hagamos, lo descubriremos. El Señor quiere que hagamos todo conforme a lo que Él nos dice. Y el bautismo no es nada nuevo. Eso es lo que le vamos a mostrar. Pero por favor lee. Y Jesús, cuando fue bautizado, subió enseguida del agua. Pues y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Ahora mismo no tengo tiempo para mostrarlo todo, pero otras escrituras les hacen saber que ese era un ángel, hermanas y hermanos. Ángel puede tomar la forma que desee. Pueden incluso parecer un hombre común y corriente. Así que el Espíritu de Dios descendió sobre él en la forma de una paloma. Adelante, lee. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Bueno, y este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el Señor quiso que lo entendiéramos, hermanas y hermanos. Este es su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, porque Jesús hizo todo conforme a la palabra de Dios. Todo es tan simple como eso, mis queridas hermanas y hermanos. Ahora, después de que Jesús fue bautizado, después de que hubo completado su ministerio y de que fue crucificado y resucitó de entre los muertos, vayamos a ver lo que dijo cuando regresó. Abramos el libro de Mateo en el capítulo 28. Mateo capítulo 28. Nadie le presta la debida atención a lo que el Señor nos dice, hermanas y hermanos. Pero hoy les vamos a mostrar exactamente lo que el Señor dijo cuando lo pronunció.
Y no vas a tener ninguna duda al respecto porque lo vamos a leer de este mismo libro. Mateo capítulo 28. El hermano ha dicho, ¿sabes que eso es todo muy simple? No, para nada lo es. Si fuera tan sencillo, ¿por qué razón todo el mundo lo está haciendo mal? La mayoría de las personas que vienen aquí vienen de alguna otra iglesia y han sido bautizados. Y eso fue simplemente incorrecto. Y esto lo vamos a señalar. Mateo 28. Y vamos a empezar a leer en el versículo 26. No, mejor dicho, el 16. Versículos 28 y 16. ¿Está bien? Pueden empezar. Entonces los 11 discípulos partieron hacia Galilea, a la montaña donde Jesús les había indicado que se reunieran. Ahora, sabes, esto es después de su muerte y resurrección. Adelante, lee. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos de ellos aún dudaban. Varios. Adelante. Y Jesús se acercó y les dirigió la palabra diciendo, me ha sido concedido todo el poder tanto en el cielo como en la tierra. Y Así que cualquier poder que el Padre tenga, Jesús también lo poseía. La gente siempre pregunta, ¿cuál de ellos es el Todopoderoso? Yo les digo, ambos. Si tienes todo el poder, entonces eres todopoderoso, ¿no es así? Eso es correcto. Puedes empezar a leer. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Id allí, id por tanto, y enseñad a todas las naciones. No gritarles y darles una buena interpretación de actuación de cine. Si quieres lidiar con el drama, ve al cine, pero nadie presta atención. Id pues por todas las naciones y enseñad a todas las naciones. Adelante. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, los están bautizando. Lo estoy haciendo yo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, lee. Y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Y es precisamente por esto que todos se desviaron del camino de los principios de este sistema, hermanos. En lugar de que ellos bautizaran en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ellos simplemente citaron lo que Jesús había dicho. Eso es. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bob, bueno, todavía te estamos esperando para que digas el nombre. Pero la mayoría de mis hermanos hebreos solían discutir, o mejor dicho, gritar, no existe tal cosa como un hijo. Y yo les dije, bueno, supongo que ustedes son más inteligentes que la profecía, ¿no es así? Vayamos a Proverbios, el capítulo 30. El capítulo 30 de Proverbios. Porque el Señor sabía todo lo que iba a surgir, así que les dio a sus siervos la sabiduría y el entendimiento para cubrir todas las bases. Sí, todas las bases, hermanas y hermanos. Hijos de Dios, no se queden sin saber qué decir, porque el Señor tiene una respuesta para cada pregunta. Proverbios, el capítulo número 30. ¿Sí? Proverbios, el capítulo número 30. Y vamos a leer un versículo de la Biblia. Proverbios 30. Y el versículo 4. Proverbios 34. Recuerdo que vino un tipo, creo que de Cincinnati, de algún lugar. Tenía todo este gran conocimiento y se sentó en la lección que yo estaba dando. Creo que estaba hablando de Jesús aquí, o del Hijo de Dios, o algo por el estilo. Y él me dice, bueno, ¿sabes? Ya terminé con, bueno, ¿sabes? Tú vete, acabábamos de escuchar un montón de basura. No existe tal cosa como un hijo. Así que el hermano Daniel Ashford todavía estaba ya conmigo en ese momento y él y un par de otros hermanos lo subieron al piso de arriba. Y lo primero con lo que lo recibieron fue con esto. El verso 4. Adelante, puedes leerlo. ¿Quién ha logrado ascender hasta las alturas celestiales o ha descendido a las profundidades? ¿Quién ha subido a los cielos o ha descendido de ellos? ¿Quién ha logrado contener el viento en sus propias manos? ¿Quién ha reunido el viento en sus puños? Adelante. ¿Quién ha contenido las aguas en una vestidura? ¿Quién ha sujetado las aguas en una vestidura? ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Quién es el que ha establecido todos los confines y límites de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si acaso puedes revelarlo. El tipo no tuvo absolutamente nada que decir después de eso. ¿Cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Si es que puedes decirlo. Eso te hace saber que había un hijo allí. Mira, lo que debes hacer es establecer los hechos. Después de eso, entonces un hermano le dio una paliza tan fuerte y le dije al hermano, le dije, nosotros ahora no te maltratamos, ¿verdad, hermano? No. Le dije, bueno, está bien, hermano, que tengas un buen día. Quase se
¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Y eso es lo que tenemos que averiguar, hermanas y hermanos. Tenemos que descubrirlo. Dirijámonos a San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. Oh, la gente va por ahí diciendo, no existe el Hijo de Dios. Yo digo, ¿y te consideras un erudito bíblico? ¿Y usted no sabe eso? No nos andamos con juegos con el Dios de Israel, hermanas y hermanos, hablamos en serio. Cuando vengan aquí recibirán la palabra de Dios sin adulterar, no les daremos nada más. Y cuando escuche a un maestro en el Israel de Dios enseñando algo que no sea la palabra de Dios sin adulterar, no lo vas a volver a ver. Porque alguien tiene que hacer esta cosa bien, hermanas y hermanos. San Juan 5 y versículo 33. Y vamos a saltarnos el 5 y el 33. De acuerdo, léelo. Él se lo hizo llegar a Juan, y él dio su testimonio acerca de la verdad. Ahora, Juan dio testimonio de la verdad, pero Jesús no necesitaba a Juan para dar testimonio. Bajen al versículo 36 y sigan. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Él dice, tengo un testimonio mayor que el de Juan. Sigue leyendo. Para las obras que el Padre me ha entregado para terminar, Los mismos trabajos que yo realizo Proceda. den testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Eso me hizo saber que mis hermanos no tienen ni la menor idea de qué trata la profecía. Porque todo lo que Jesús hizo, los profetas ya lo habían escrito. ¿Me entienden? La profecía misma da testimonio de Jesús. No necesitaba que Juan viniera a dar testimonio de ello. Adelante, lean. Y el Padre, él mismo en persona, Y el Padre en persona, Él, o que me ha enviado, lo que me ha enviado, por favor, continúa. ha dado testimonio acerca de mí. nunca habéis oído su voz en ningún momento, ni habéis visto su forma. Jamás habéis oído su voz en ningún momento, ni habéis visto su forma. ¿Cuántas veces abarca en cualquier momento? En todo momento. A lo largo de toda la historia. Entonces, la pregunta que realmente se impone y debe ser formulada es, ¿quién era esa entidad que estaba tratando con Israel? Vamos a ir y averiguar. Vayamos a Primera de Corintios, el capítulo 10. Verán, vamos a obtener un gran entendimiento, hermanas y hermanos. Sí, van a obtener un entendimiento profundo si vienen al Israel de Dios. No los vamos a enviar con las manos vacías. Van a aprender algo valioso. Y si están llenos de tonterías, van a aprender a no volver. Porque aquí no lidiamos con tonterías. ¿Haremos lo que así dice el Señor o no lo haremos en absoluto? Así es. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Sí, la primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1. Es decir, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1. Está bien, adelante. Por lo demás, hermanos, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. No quiero que seas ignorante de este hecho. Vale. Cuando todos nuestros padres fueron guiados en el desierto por la nube y todos nuestros padres llegaron al Mar Rojo. No quiero que permanezcan ignorantes acerca de esto. Por favor, pasen al versículo 3 porque les voy a mostrar quién estaba con ellos. Adelante, lean. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Por favor, continúa leyendo. Porque bebieron de aquella roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Oh, así que ese era Jesús el de atrás, ¿no? Sí, por supuesto que sí lo fue. Por eso la Biblia dice que nunca has visto a tu Padre, ni oído su voz, ni visto su forma en ningún momento. Solo trataste con Jesús, hermanas y hermanos, y con nadie más. Ahora volvamos a San Juan, capítulo 5, otra vez. Y la gente, y sobre todo Israel, está criticando a Jesús constantemente y sabe que soy un siervo de Dios. Escuchen, no se dan cuenta de que están criticando a aquel ¿Qué te eligió a ti? te estás metiendo con el que llegó aquí. ¿Como uno de ustedes? Eso me hizo saber que alguien está lamentablemente mal enseñado. Hermanas y hermanos, me retracto. Lamentablemente no se le enseñó nada en absoluto.
San Juan, capítulo 5, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 19. Sí, San Juan, capítulo 5, versículo 19, y después de eso vamos a saltar. ¿De acuerdo? ¿Puedes continuar? Entonces respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Proceda. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todas las cosas que Él hace, estas también las hace el Hijo de igual manera. Fíjate bien, ahora Jesús te está haciendo saber que Él está siguiendo la dirección del Padre, de la misma manera que nosotros deberíamos seguir la dirección de Él, porque los dos tienen un único mensaje, están completamente de acuerdo. Por eso fue que dijeron, nosotros somos uno, ¿lo entiende? Y la gente lo toma como un solo individuo. No, mira, somos uno cuando se trata de la verdad. Vayamos directamente al versículo 39. Versículo 39 y adelante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por esa razón que Él dijo, las obras que el Padre me envió, ellas dan testimonio de mí. Si investigas las Escrituras, descubrirás que ellas dan testimonio de Jesús. Adelante, lee. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estoy hablando de vida eterna. Así es. No hablo solo de la vida normal, ya estás muriendo. Adán se encargó de eso, pero no has venido a mí para que tengas vida, vida eterna. Adelante, lee. No recibo honra de parte de los hombres. Sí. Pero yo os conozco y sé que el amor de Dios no habita verdaderamente en vosotros. No, no es necesario que lo hagas. Adelante. Yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Y qué soy yo? He venido en nombre de mi Padre. He venido en el nombre de mi Padre. Por favor, proceda a leer. Y ustedes no me reciben a mí. Y no me vas a recibir, pues adelante. Si otro llegase a venir en su propio nombre, a él es a quien habréis de recibir. Y hubo uno que sí lo hizo, Juan el Bautista. Él no vino en nombre de otro, sino en su propio nombre, que era Juan. Pero su llegada fue en el espíritu del profeta Elías. Y la gente lo aceptó y lo recibió. Por eso Jesús afirmó, yo no vengo en mi propio nombre, sino que vengo en el nombre de mi Padre. Entonces, ¿cuál era el nombre de Jesús antes de que viniera en el nombre de su Padre? Vamos a ir y lo averiguamos. Dirijámonos ahora al libro de Éxodo, al capítulo número 6. Todo esto está en el libro, hermanas y hermanos, todo está aquí. No hay necesidad de que estés desinformado. Porque el Señor ya lo tiene todo perfectamente planeado y escrito. Lo único que tienes que hacer es necesario buscar las Escrituras, como el Señor nos dice. Busquen las Escrituras. Búsquelo. Esa es la única razón por la que estamos aquí, hermanas y hermanos, teniendo esta santa conversación. Santa congrega, santa convocación. Es para buscar las Escrituras. Es correcto. No hay otra razón para que estemos aquí. ¿Qué nos ha pasado a los cristianos de iglesia? Se ha vuelto demasiadas cosas para demasiada gente. Tenemos toda clase de certámenes, toda clase de espectáculos que representan la causa de cada persona. Los políticos vienen a la iglesia y hablan. Sí. Empresarios vienen a la iglesia y hablan allí. Todo el mundo viene buscando una representación. Vienen por cualquier cosa, menos por aquello para lo que la iglesia fue establecida. Y eso es para enseñar la palabra de Dios. Sí. Y esa es una de las cosas más importantes de las que me aseguro que ellos no se aparten. Hechos el capítulo 6, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 2, porque Jesús vino en el nombre de su Padre. Entonces, ¿cuál era su nombre antes de que viniera? Versículo 2, por favor, adelante. Y Dios, hablando de Moisés en su presencia, le dijo estas palabras: yo soy el Señor. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Él dijo, yo soy el Señor. Ahora me aparecí ante vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, con el nombre de Dios Todopoderoso. Pero continúa leyendo. Pero por mi propio nombre, Jehová. Pero por mi nombre, el cual es Jehová. ¿Acaso no era yo conocido para ellos? ¿No era yo conocido por ellos? Entonces Jesús era el mismo Jehová. Y si le preguntas a la gente, muchos creen que Jehová era el Padre. Para nada. Jesús era Jehová. Sí, la verdad es que lo fue. Así que si Él vino en su nombre, entonces el nombre con el que se manifestó en la carne, ese es el nombre del Padre. Sí, es correcto. Pero Jesús, sin lugar a dudas, tenía que venir en el nombre de su Padre. ¿Y por qué razón? Porque tal como Él mismo lo dijo, es fundamental que escudriñemos las Sagradas Escrituras. Ellos dan testimonio de mí. Ahora, por favor, dirijámonos al libro de Salmos, capítulo 89.
Capítulo 89 del libro de los Salmos. Les vamos a explicar por qué era absolutamente necesario que Él viniera. Miren bien, todo está perfectamente planeado y dispuesto, queridas hermanas y hermanos. No existe ningún error, ni el más mínimo paso en falso. No hay absolutamente ninguna casualidad en todo esto. No hay ningún accidente. Nada es al azar en la Biblia. Todo había sido cuidadosamente dispuesto y preparado. Por eso no me apresuro cada vez que algo sucede hoy. Vemos que el Señor dijo, espera un momento, el Señor no dijo nada al respecto. ¿Cuánta gente me ha venido a mí a hablarme de el señor Trump? Y yo les dije, Booker no ha dicho absolutamente nada de Trump. Y yo les digo, aquí no hay ningún pero. Si está ahí dentro, se nos escondió. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No estoy diciendo que Él no esté allí, estoy diciendo que se escondió de nosotros. Lo único que sé es que cuando la Unión Europea estaba arrastrando los pies y dependiendo del paraguas de América, cuando Él llegó, eso hizo que la Unión Europea se separara y se convirtiera en una unidad, como dijo la profecía. Eso sí lo sé. Ahora, si Trump fue enviado para que eso sucediera, no lo sé. En realidad, a mí no me interesa eso. Sí. Solo estoy diciendo lo que la gente me trae constantemente. El Salmo 89. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 18, porque así vamos a comprender por qué Jesús tuvo que venir en el nombre del Padre. Sí, en el nombre de nuestro Padre. ¿De acuerdo? Por favor, lean. Porque el Señor es nuestra defensa y el Santo de Israel es nuestro Rey. Ahora, no tenemos más que un solo rey. Adelante, lee, es el Santo de Israel. Adelante, lee. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, Proceda. he ofrecido mi ayuda a aquel que es muy poderoso. Ajá. He exaltado a un elegido de entre el pueblo. Así que he puesto mi ayuda sobre uno que es poderoso y lo he exaltado. Un exaltado, escogido de entre el pueblo. Adelante, lee, baja hasta el versículo 23, hermano, y vamos a revisarlo, porque Él vino a través de David. Adelante, lee. Y aplastaré a sus enemigos ante su rostro, y castigaré a los que le odian. Adelante. Ahora, a los que odian el nombre de Jesús, más les vale prestar atención a esto. Sigue leyendo. Pero mi fidelidad y mi misericordia siempre estarán con él. Proceda. Y en mi nombre será grandemente exaltado su cuerno. Mi fidelidad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre. En mi nombre y por mi cuenta. Su poderío será enaltecido. Eso significa que Él tenía que venir en el nombre del Señor. Pero sigue leyendo, vamos a verificar esto. Adelante, lee. Yo pondré su mano con poder también sobre el mar. Y su mano derecha dentro de los ríos. Eso es porque él va a gobernar de mar a mar. Adelante y lee. Él me camará diciendo, tú eres mi padre. Empiece. Oh, mi Dios y Señor, y la roca eterna de mi salvación. Él me va a venir a llorar, tú, mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Qué voy a hacer y qué va a hacer con él? Adelante. Además, lo constituiré como mi primogénito. Más elevados que los propios reyes de la tierra. Además, lo estableceré como mi primogénito. Más alto que los reyes de la tierra. No, no son otros reyes a los que se refiere. Más alto que los reyes de la tierra. Y vamos a descubrir quién es este primogénito, porque ese es a quien el Padre dijo, en su nombre será exaltado su cuerno. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque llegó por medio de la hermana y el hermano de David. Por eso fue llamado la simiente de David. Pero el Señor dijo, en mi nombre será exaltado su poder, y yo lo haré mi primogénito. Así que ahora lo encontramos a punto de descubrir con certeza quién es este. No necesitan al viejo intérprete. Lo que necesitan son lectores. Romanos el capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque yo sé que lo tenía escrito para que todos nosotros fuéramos y conociéramos esto, hermanas y hermanos. De acuerdo, léelo. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Ahora bien, es así. Siempre y cuando tú, si amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Así que todas las cosas obran para tu bien, porque tú vas a guardar sus mandamientos, porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Sigue leyendo. Para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito divino. Empiece.
A quienes conoció de antemano, A quienes él conoció de antemano, él también predestinó para ser conformado a la imagen de su Hijo. también predestinó. Los predestinó para que fueran conformes a la propia imagen de su amado Hijo. ¿Y eso para qué? Para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Para que él pudiera ser el primogénito entre muchísimos hermanos. Jesús es el único que murió y resucitó y que ya no volvió a morir nunca más, queridas hermanas y hermanos. Por eso el Señor dijo que su cuerno sería exaltado en mi nombre y lo haría su primogénito. El único que cumplió esto es Jesús, hermanas y hermanos. El único. Y ahora vamos a considerar este nombre. Él dijo, oye, Jesús, yo vengo en el nombre de mi Padre. Así es. vamos a ir y mostrarte qué tipo de nombre él le dio. Dirijámonos ahora a Filipenses, el segundo capítulo. Filipenses capítulo 2. Miren, solo estamos leyendo este libro, hermanas y hermanos, y eso es lo que vinieron a hacer aquí. Eso es correcto. No viniste aquí a buscar problemas. Y te aseguro que no vas a conseguir ninguna actuación de mi parte. Ponerse de pie, eso es todo, es un desafío. Claro, te entiendo. Así que no voy a hacerte ningún baile. El libro de Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 5. Y este es un mensaje que también se nos ha dado a nosotros. 2 y 5. Adelante, por favor, lee. Que este sentir esté en ustedes, el mismo que hubo en Cristo Jesús. Lo que él nos está diciendo aquí es que esta mente esté en cada uno de ustedes. O para cada uno de nosotros, lo que también estaba en Cristo Jesús. Por favor, continúe leyendo. Quien, siendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Espera un momento, hermano Bowie. ¿Acaso quieres decir que nos está indicando que cuando lleguemos a ser en la forma de Dios, seremos completamente iguales a Dios? Eso es lo que está diciendo, hermanas y hermanos. Dios no está creando siervos para Él mismo. Él está creando seres iguales a él. Eso es lo que él quiere. Como cuando Jesús salió de la tumba, dijo cuánto poder se le dio en su mano en el cielo y la tierra. Es todo. Entonces, si tienes todo el poder, ¿qué te queda? Todo es absoluto. Entonces, ¿quién tiene más que tú? Nadie en absoluto. Ponte a pensar en esto. Este es un mensaje enorme y trascendente que Dios le ha entregado a la humanidad. Y este hombre es demasiado estúpido para comprenderlo. Sí, eso es justo lo que quería decir. Que esta misma actitud mental esté presente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien existiendo en la forma misma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse con avidez. Por favor, continúa con la lectura. Pero se despojó de toda su gloria y de su reputación. Adelante. Y tomó sobre sí la forma de un humilde siervo. Y se quedó con él. Eso significa que ya estaba allí antes, ¿no? Tomó la forma de un siervo. Adelante. Y fue hecho a la semejanza de los seres humanos. Y fue hecho a semejanza de los hombres. Por eso se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Ahora puedes leer. Y al ser hallado con la apariencia de un hombre, se humilló a sí mismo. Sigue. Y se hizo obediente incluso hasta la muerte. Incluso la muerte de la cruz. Tuvo que haber humildad, hermanas y hermanos, y siendo Dios, hacerse hombre y permitir que te mataran. Pero él tenía un motivo más importante. Pero es encontrado a la manera del hombre. Él era un hombre, hermanas y hermanos. Por eso, cuando aquel joven le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Él no era Dios en aquel momento. Por lo tanto, el único que era bueno en ese entonces era el Padre. Pero la gente no logra comprender eso. ¿Sabes por qué? Porque el hombre te ha enseñado. Sí. Intentar crear a Dios a tu imagen y semejanza, En lugar de que fueras creado a imagen y semejanza de Dios. ¿entienden, muchachos? Claro que sí, Señor. Quieren que seas tú quien nos esté enseñando. Ser a semejanza del hombre. Claro. Cuando Dios quiere que seas a su imagen y semejanza, como Él.
Entonces, ¿qué dijo? Encontró la forma, incluso se humilló, incluso permitió que lo crucificaran, porque tenía que recuperar esta creación que Satanás intentó destruir en el Dios que había de ser. Adelante, lee. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para... Él lo ha elevado a una posición de suma grandeza y le ha concedido un nombre que supera a cualquier otro nombre. ¿Estás queriendo decir que el Padre le va a dar un nombre superior al suyo? No lo creo. ¿Tú no ponías explicar nombre? Claro que sí, Señor. Así que ahora vamos a ver de qué nombre se trata. Adelante, puedes leer. Que ante el santo nombre de Jesús, Toda rodilla se doblará. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Adelante. De las cosas que se encuentran en el cielo y de las que se encuentran en la tierra y de las que se encuentran debajo de la tierra. Adelante. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y toda lengua, sin excepción, habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Para la gloria de quién? Del Padre. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el nombre de su propio Padre. Toda y cada lengua. Por favor, lee ese versículo una vez más, hermano. Hermano, realmente quiero que entiendas y asimiles esto. Sí, léelo de nuevo, una vez más. Adelante, por favor, comienza a leer. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. No, dijo el Señor en el Salmo, Chish, en mi nombre será exaltado su cuerno. Así que cada vez que invocas el nombre de Jesús, no solo estás hablando de tu Hijo, sino que también estás glorificando al Padre. Eso es correcto. Y estos hermanos, especialmente mis hermanos hebreos, no entienden eso. Luego vas a dar la vuelta y a decirme, tengo un seguidor, el hermano siempre dice, bueno, el Padre hizo esto y el Padre hizo aquello. ¿Cómo sabe lo que dice el Padre? Siendo que Él tú jamás has oído su voz en ningún momento. Cuando Él dijo, gloria, ¿sabes? Para la gloria del Padre, eso significa que cuando menciona su nombre, estás glorificándolo a Él. Un nombre que nosotros, como hebreos israelitas, siempre hemos odiado, hermanas y hermanos. Ese nombre es muy horrible. Las naciones y los gentiles glorifican el santo nombre de nuestro Dios y de nuestro Rey mucho más que nosotros. La razón por la que lo sé es porque el Señor, yo lo veo, y el Señor ya lo ha profetizado. Vamos a examinar esta profecía. Vayamos al libro de Malaquías, al primer capítulo. Malaquías 1. Nunca olvido a este israelita hebreo que estaba en Nueva York cuando el Señor me mandó ir allí para salvar. Hermano, de ser eliminado por los edomitas. Ahora que él está allí, él es un israelita hebreo negro. Y yo me preguntaba, si tú sabías tanto, ¿por qué fue necesario que la gente de negocios me llamara para que yo viniera a rescatarlo de las manos de Edom? Tú, hebreo israelita, debiste haber tenido el poder para hacerlo. También eres sacerdote. Vamos, alabado sea el Señor. Fue entonces cuando vi. Nos dirigimos al libro de Malaquías, en su primer capítulo, y fue entonces cuando lo comprendí, queridas hermanas y hermanos. Ahora entiendo perfectamente la razón. Malaquías 1. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo 6. Disculpen, no es el versículo 5, sino más bien el versículo 6. Esto se encuentra en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. ¿De acuerdo? Léelo. Presta mucha atención a lo que estás leyendo ahora mismo. Adelante, lee el versículo 6. Un hijo honra debidamente a su padre. Un hijo rinde honor a su padre. Y un siervo, como debe a su amo. Y un siervo a su propio amo. Adelante. Sí, pues soy vuestro padre. ¿Dónde está el honor que me corresponde? Escucha, Israel, Jesús es el Padre de Israel. Sí, lo es. Él es quien adoptó a Israel y le dio su nombre. El nombre de Israel es uno de los nombres que tiene Jesús. Él dijo, mira, si de verdad soy padre, ¿qué?
¿Dónde se encuentra mi honor? ¿Dónde está mi honor? Haz lo que tengas que hacer. Y si yo llegase a ser maestro, Adelante. ¿dónde está mi miedo ahora mismo? Si de verdad soy un maestro, ¿cómo es que no tienes miedo de escupir sobre mi nombre? Permítanme que les cuente un poco sobre mi nombre. Por favor, busquen el versículo 11 y léanlo en voz alta. Adelante. Porque desde el amanecer del sol, Incluso hasta el momento de su ocaso. ¿No es verdad que es de costa a costa? Sí, señor. No importa en qué país te encuentres, da igual. Desde el amanecer hasta el ocaso del mismo. Adelante. Mi nombre será grande y reconocido entre los gentiles. Mi nombre será grande entre las naciones, entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los hijos de Safón. ¿Quiénes son ellos? Son ustedes, la gente blanca, punto. ¿Cuál es el nombre más grande entre la gente blanca, hermanas y hermanos? Jesús. Pero fíjate lo que ponía. Adelante, lee. Y en cada rincón de la tierra se ofrecerá incienso a mi nombre. No me importa a qué nación vayas, incluso Rusia, que se supone que es una nación atea. ¿Acaso no sabes que hay iglesias cristianas en Rusia? Arabia, el Islam y las iglesias cristianas que se encuentran allí. En África se encuentran iglesias cristianas. América Central y del Sur, donde hay iglesias cristianas, incluso en China. Pero no solo entre los gentiles. ¿Qué más decía el texto? Continúa leyendo. Y una ofrenda pura, porque ciertamente mi nombre será glorificado entre las naciones. Así dice el Señor de los ejércitos. ¿No sabes que la palabra gentil en la Biblia significa naciones? No significa una persona inculta o grosera. Si crees eso, entonces es que ves demasiado Red Fox, Sanford and Sons. Escucha a esa mujer cuando los llama paganos todo el tiempo. Sí, así es. Mi nombre será grande y respetado entre las naciones. ¿Y altamente exaltado? Vuelve a leerlo. Porque desde el amanecer del sol hasta su ocaso, mi nombre será grande entre las naciones. Adelante. Y en todo lugar, incienso puro será ofrecido en honor a mi nombre. Everett, eso abarca muchos lugares, ¿no es así? Adelante y lee. Y una ofrenda que sea pura, porque mi nombre será engrandecido entre las naciones, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿cuál es el nombre más glorioso entre las naciones? Jesús. Cuando leí eso a este hermano, vamos, mencioné a Jesús. Él, el hebreo, que no se podía distinguir de un edomita. P. Gregory. Ajá, hermano, sabes, tengo un problema con eso. No sé sobre ese nombre. Y le solté esto. ¿Sabes lo que hizo? Se levantó y salió de la habitación. Se fue por más de 30 minutos. Sidney estaba conmigo, solo mirando. ¿Sabes por qué? Porque eso lo dejó completamente anonadado. Porque él dijo, mi nombre, aquí está hablando el Señor. Esto es del Antiguo Testamento. No es el Nuevo Testamento. Así que cuando observas y contemplas el nombre más grande, ¿cuántas naciones realmente llegan a conocer a Yahawashi? Nada. Sí, claro. ¿En cuántos lugares diferentes has tenido la oportunidad de escuchar a Yahshua? Pero vayas a donde vayas, no importa en qué nación te encuentres. Si dices Jesús, ellos saben perfectamente de quién estás hablando. Absolutamente. Amén. y mira lo que el Señor nos dijo, porque el único que realmente se opone al nombre de Jesús es Israel. Eso es correcto. Vayan a Malaquías, el capítulo 2, versículos 2 y 1. Adelante y lean. Y ahora, sacerdotes, este mandamiento es para vosotros. ¿Quiénes son los sacerdotes? Hijos de sacerdotes de Dios. Israel. Israel. Aquí no se está hablando del sacerdote como individuo, sino de la nación. Y en este momento, todos vosotros, oh sacerdotes, Este mandamiento es para ti. Por favor, procede a leer. Si no queréis escuchar y si no os dignáis a tomarlo en vuestro corazón para dar gloria a mi nombre, Si no escucháis ni lo ponéis en vuestro corazón para dar gloria a mi nombre, adelante, leed. Dice Dios de los ejércitos. incluso te enviaré una maldición. Incluso enviaré una maldición sobre ti. Adelante. Y ciertamente maldeciré tu bendición. Adelante. Sí, ya los he maldecido porque no te lo tomas en serio. Él dijo, te voy a maldecir tú. Es más, ya te he maldecido porque no lo guardaste en tu corazón. Amén. ¿Quiénes son las personas en este hemisferio que fueron forzadas a venir a ser traídas aquí como esclavos? Somos nosotros.
Y en todas partes del mundo la gente cree que es muy diferente cuando te encuentras con los africanos. Ya ves lo que los etíopes intentaron hacer a los danitas. Mira lo que los nigerianos intentaron hacer a los gaditas. Sí, entiendo. Observa lo que los hutus intentaron hacerles a los tutsis. Eran como los israelitas entre los camitas y buscaron exterminarlos por completo. Gregory, porque el Señor dijo, ya he convertido en bendición vuestra maldición, porque no quisisteis reconocer mi nombre. Gregory, si hubiéramos reconocido su nombre, toda la nación, entonces habríamos estado ocupados enseñando quién es Jesús, sus leyes y su estatus a todas las naciones. Gregory, y si todas las naciones hubieran caminado correctamente, este mundo sería una utopía ahora mismo, hermanas y hermanos. Sin embargo, este nombre que nos hace saber que el nombre del que habla es el nombre de Jesús. Y el único que odia su nombre son sus sacerdotes escogidos. Vayamos ahora a Isaías, el capítulo 48. Isaías 48. Lo intento de verdad llevarme bien con mis hermanos hebreos, pero se me hace muy difícil, hermanas y hermanos. Así que, una vez que me haya abstenido, no saldré por ahí a buscarlos en cada esquina ni a darles una paliza. Claro que podría. No tendrían absolutamente ninguna defensa. Te lo digo ahora. Pero como no voy a hacer eso, porque algún día una montaña podría caerles encima y ellos quieren escuchar la verdad, entonces saben a dónde venir por ello. Isaías capítulo 48. Ve y empieza en el versículo 12. 48 y 12. Está bien, adelante. Escuchad lo que os digo, oh Jacob, e Israel, mi voz que os llama. Ajá. Yo soy él. Yo soy él. Yo soy el primero. Soy el primero. Yo también soy el último de todos. Y también soy el último. Y para que lo sepas, no has tenido ningún Dios antes de mí, ni lo tendrás después. Espera un momento, hermano, voy. El Padre va a venir, sí. Cuando Él venga, ya no será su nombre. ¿Tú te vas a convertir en Dios? Y cuando vino, dijo que no habría muerte. Sí, es correcto. Empieza a leer. Mi propia mano también ha puesto los cimientos de la tierra. Mi mano estableció los cimientos de la tierra. Continúa leyendo. Y mi mano derecha abarcó todos los cielos. Y mi mano derecha expande el cielo. Adelante. Cuando yo me dirijo a ellos, se levantan todos juntos. Buenos, cuando los llamo a ellos, todas las huestes del cielo se ponen de pie juntas. Por favor, pasen al versículo 16. Versículo 16 y adelante. Venid un poco más cerca de mí. Oíd esto. No he hablado en secreto desde el principio. Ya te he dicho todo lo que necesitas saber. Simplemente no estás escuchando. No te he hablado desde el principio. Adelante, lee. Desde el momento en que aquello fue, aquí me encuentro. Desde el instante mismo en que todo llegó a ser, allí me encuentro yo. Porque su existencia es desde siempre. Puedes continuar con la lectura. Y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. El Espíritu Santo me reveló esta palabra. Esperen un momento. El Señor, nuestro Dios y su palabra han enviado a este hombre, a este siervo, P. Gregory, el que puso los cimientos de la tierra, el que con su diestra abarcó los cielos. Él fue enviado, sí, hermanas y hermanos. Él fue enviado. Cuando era Dios, era Jehová. Pero cuando se hizo hombre, Él vino en el nombre de su Padre y ese nombre es Jesús. Volvamos ahora a Isaías, al capítulo 12. El libro de Isaías, capítulo 12, para que tengan claro con quién están tratando, hermanas y hermanos. No sabemos realmente. ¿Con quién estamos tratando aquí? De acuerdo. Es por eso que muchos hebreos, cuando me estaban hablando, siempre me preguntaban una y otra vez, hermano, ¿cuál es tu secreto? Dije, guarda los mandamientos y reconoce el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¿Pero cómo te has puesto tan grande? ¿Cómo es que el Señor te dio tantos campamentos? Y yo le dije, tú mismo lo dijiste, fue el Señor quien lo hizo. Es correcto. ¿Por qué? Porque reconocí su nombre. Y para enseñar su ley. Me ocupo del espíritu, no de la carne. Exactamente, hermano Boy. Eso significa que yo me ocupo de la palabra de Dios y sus mandamientos y no tener un harén de mujeres detrás de mí llamándolas esposas.
Ni siquiera puedes con uno. Así es. No puedo meterme en eso, pero de todos modos no voy a hablar de eso. Isaías 12. Porque el Señor, cuando era Dios, era Jehová, pero cuando se hizo hombre, fue Jesús, el Salvador, fue enviado para hacer precisamente eso. El versículo 2. Isaías 12, versículo 2, léelo. Contemplad con atención, porque el Señor nuestro Dios es mi salvación. Dios es la fuente de mi salvación. Confiaré y no tendré miedo. Voy a confiar y no voy a tener miedo. Sigue adelante. Para nuestro Señor Jehová. Para el Señor Jehová, proceda ahora. Es mi fuerza y mi canción. Ajá. Él también se ha convertido en la fuente de mi salvación. Él es mi fuerza y mi canción. Él también se ha convertido en mi salvación. Eso significa que Él no era su Salvador al principio, pero ahora se ha convertido en su Salvador. ¿Ven lo que este libro está diciendo? Sí, por supuesto, Señor. Lee el verso 6. Por favor, adelante. Alzad la voz y clamad con júbilo, oh habitantes de Sión, porque grande es el Santo de Israel en medio de vosotros. Así que ahora, en ese momento, cuando Él llegó, hizo su entrada en la tierra de Israel. Él clamó a gran voz, pues el Santo de Israel se encuentra en medio de vosotros. Jehová es tu fortaleza, tu refugio seguro y tu inagotable fuente de poder. Ahora, en un acto de amor divino, Él se ha encarnado tomando forma humana Para que se convierta en tu salvación. Nadie lee, hermanas y hermanos, porque Él fue enviado con un propósito divino para poder salvar a toda esta creación. Sí, ciertamente, Él lo era. ¿Sabes qué significa salvage? Recuperar algo que ha sido destrozado. Así es. Fuiste arruinado por completo en un jardín del Edén. Dirijámonos a Hechos, el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Deberían leer este libro, hermanos y hermanas. Sumérjanse en él para que puedas comprenderlo, porque vas a vivir para siempre. Pero este libro que ahora tienes en tus manos, lo que logres descubrir en su contenido, te revelará con total certeza aquello que serás por toda la eternidad. No hay tal cosa en la que sabes, voy a morir y no haya nada más. Si muriera y ese fuera el final, entonces ¿para qué estoy aquí? Vivo lo mejor que puedo aquí, porque esto es todo lo que uno tiene. Si la gente dice siempre, solo se vive una vez, yo digo, pero qué tonto eres. Hechos 4:1. De acuerdo, puedes empezar. Y mientras hablaban al pueblo, el sacerdote y el capitán del templo y los saduceos se les echaron encima. Verás, porque Pedro y los suyos habían sanado a un hombre, ¿verdad? Y ahora la gente les estaba escuchando atentamente. De repente, los líderes religiosos se les acercan. Adelante, lee. Afligidos de que hablaran a la gente y predicaran por Jesús la resurrección de los muertos. Ellos siempre han odiado este nombre, el de Jesús, hermanas y hermanos. Siempre ha sido así. Incluso llegaron a golpearlo. Por favor, puedes empezar a leer. Y les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, porque ya era la hora del anochecer. Así lo hicieron, hermanas y hermanos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Salta al versículo 7. Versículo 7, y adelante. Cuando los hubieron puesto en medio de la asamblea, les interrogaron, diciendo, ¿con qué poder o en nombre de qué autoridad han llevado a cabo esto? Ya pues entonces sí. Ahora quieren saber con qué poder y nombre hiciste esto, porque tuvo que ser un nombre. Adelante y lee. Entonces Pedro, estando lleno del Espíritu Santo, les dijo a ellos: Empieza. Adelante. Si en este día se nos interroga sobre la buena obra hecha a este hombre impedido, ¿por qué medios ha sido sanado? Ahora bien, si se nos examina por sanar a un hombre, ¿y por qué está sano? ¿Por qué medios ha logrado estarlo? Adelante. Que sea de vuestro conocimiento Que sea de conocimiento de todos ustedes. Y a todo el pueblo de Israel entero. Que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él mismo este hombre se presenta aquí ante vosotros completamente sano. Ese es el nombre de ella. Aquello que representamos. Ese es el nombre por el que este hombre fue sanado. Una curación. Adelante y lee. Esta es la piedra que vosotros, los constructores, rechazasteis y despreciasteis. Esta es la piedra que es considerada insignificante por Israel, quienes se supone que son los constructores del reino. ¿Lo entienden? Sí, Señor.
Pues esto ocurrió. Adelante, lea. ¿Qué ha venido a ser la cabeza del ángulo? La cual se ha convertido en la piedra angular. Adelante, lee. Ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. Por eso mismo dije que Jehová es mi fuerza y ahora, en este momento, Él se ha convertido en mi salvación. Porque de verdad no hay salvación que se nos dé bajo ningún otro nombre, absolutamente ninguno, que no sea el nombre de Jesús, queridas hermanas y hermanos. Si no estás bajo el sagrado nombre y la preciosa sangre de Jesús, entonces no obtendrás ninguna salvación. Sí, es correcto. Pero el Señor te dijo a ti que vayáis bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sabemos que el nombre del Padre era Jesús, porque Jesús vino en el nombre del Padre. Así es. Pero, ¿en nombre de quién entonces se manifestó el Espíritu Santo? A ver. Entremos en San Juan, el capítulo 14. El capítulo 14 de San Juan. Pero nadie lee el libro, hermanas y hermanos. Vas a la iglesia y te cuentan una historia bonita, dulce y ya conocida, lo cual no te va a llevar a ninguna parte. El jueves fui a él propone, ustedes saben, ustedes no lo conocen porque son muy jóvenes. Él solía ser el segundo al mando de Hodges, el hermano Jacob Johnson. Su sobrino, quien era pastor, fue el encargado de pronunciar su elogio fúnebre. Y todo lo que oí fueron bromas. Y la gente se está riendo. Nadie hizo ningún tipo de comentario acerca de la razón por la que él estaba dentro de esa caja. No apareció. No era necesario que estuviera en esa caja. Y casi me caigo de la silla porque dijo que se encuentra en el cielo. ¡Oh, hombre! ¿Este es un israelita hebreo? Oh, qué asombroso. Qué increíble. Qué increíble. Todos estaban aplaudiendo y yo estaba allí sufriendo sentado. Oh, qué asombroso. ¿Pero qué van a hacer, hermanos y hermanas? Wow, eso es muy profundo, de verdad. Salmo 14 y vamos a averiguar de qué se trata. ¿El nombre? De este Espíritu Santo. Verás, la palabra ghost es jerga para espíritu. Espíritu Santo. 14 y 15. Está bien, puedes seguir adelante. Si de verdad me amas, guarda mis leyes. Esa es la esencia de todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto lo está diciendo Jesús. ¿Quiere decir que Jesús fue el que entregó los mandamientos? Sí, así fue. Él fue quien estuvo de pie en el monte Sinaí y os los dio. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Adelante, leed. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que permanezca con ustedes para siempre. Y voy a orar al Padre, y Él les enviará otro consolador, el cual permanecerá con ustedes para siempre. Veamos cómo se le llama. Ahora saltemos al versículo 26 y adelante. Pero el Consolador, que no es otro sino el Espíritu Santo, Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, sigue leyendo. Aquel a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién envió el Padre en nombre de quién? En su nombre. En el nombre de Jesús. Por favor, sigue adelante. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo aquello que yo os he dicho. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar, sí, recordar todo lo que les he dicho. Él no traerá ningún mensaje nuevo. Oh, el Espíritu Santo me habló y dijo algo que no está ni en la Biblia. El Señor dijo que te va a enseñar y a guiar en todas las cosas que yo te he hablado. ¿Acaso crees que esto es algo nuevo? Dios siempre envía al Espíritu Santo en su propio nombre. Permíteme ahora mostrarte de qué estoy hablando. Vamos a Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 3. Por eso que Jesús te dijo, busquen en las Escrituras. Pero nadie se molesta en buscar las Escrituras. Te gusta levantarte, contar cuentitos bonitos de siempre, hacer reír a la gente. Yo no hago reír a la gente cuando les digo, si no cumples la ley, serás arrojado al lago de fuego y serás devorado por gusanos para siempre y no serás consumido ni quemado. No hay nada de qué reírse, ¿verdad? No, Señor, de ninguna manera.
No tenemos tiempo para bromas en la palabra de Dios, hermanas y hermanos. No estoy aquí para hacerles sentir bien, a menos que les guste la verdad. Si estás aquí y te gusta la verdad, entonces estoy aquí para hacerte sentir bien. Éxodo 23. Vamos a empezar a leer en el versículo 20 para que vean que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Como bien dijo el sabio Salomón, si algo se ha hecho una vez es porque ya se había hecho antes. Cuando alguien dijo, esto es algo realmente nuevo, él respondió, no, eso ya se había hecho antes. Éxodo 23, 20, 23 y versículo 20. Bien, léelo. He aquí, yo estoy enviando un ángel delante de ti. Para mantenerte siempre en el camino y para conducirte al lugar que con tanto esmero he preparado. Y el Señor siempre ha hecho eso. Él envió un ángel delante de él para llevarte, para prepararte el camino, para guiarte a donde quiero que vayas. Adelante, lee. Ten cuidado con él. Mantente alerta con él. Y obedecer su voz. Tienes que obedecer su voz. No lo provoque, por favor. No lo vayas a enojar, sigue adelante. Porque él no perdonará tu transgresión. Él no te va a perdonar por tu transgresión. ¿Por qué? Porque mi nombre está contenido en él. Porque mi nombre está presente en ello. Siempre debéis venir en el nombre del Padre. Él nunca se ha atrevido a presentarse con su verdadera identidad. No provoques a este hombre. Él no perdonará tu pecado porque mi nombre y mi autoridad residen en él. Por eso Jesús vino a la tierra manifestando la voluntad y el poder de su Padre Celestial. Entonces el Padre se da la vuelta y envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ahora, si vas a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, entonces necesitamos saber cuál es ese nombre. Si tú no entendiste eso, es más que obvio que muchísima gente tampoco lo comprendió. No tendría sentido ir a la Biblia y al menos buscar un ejemplo, ver en qué bautizaron los apóstoles. Eso es lo que decía. Si no encuentro nada concreto, voy a buscar alguna prueba o un ejemplo claro. Así que vamos a ir a buscar un ejemplo para ver cómo los apóstoles bautizaban. Primero de Pedro, vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Esa gente no presta atención, por eso no entienden nada y tú confundes a la gente. El capítulo 2 de Hechos. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 22. Hechos capítulo 2 y versículo 22. De acuerdo, Lía. Varones de Israel, escuchad atentamente estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre que fue acreditado por Dios entre vosotros mediante milagros, prodigios y señales. Procedad. Lo que Dios hizo por medio de él, en medio de vosotros, como vosotros mismos también sabéis, a este que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando él dijo, por el determinado consejo, eso quería decir que el profeta ya había dicho que iba a ser crucificado. Adelante, lee. Y el conocimiento previo de Dios. Y la presencia de Dios. Adelante y lee. Vosotros lo habéis tomado con manos impías y perversas. Lo habéis crucificado y le habéis dado muerte. Ustedes lo crucificaron por sus propias razones y por eso mismo lo hicieron con manos impías. No lo hicieron para cumplir ninguna profecía. Adelante, lean. A quien Dios ha levantado de entre los muertos, habiendo desatado los lazos de la muerte. Porque no era posible que fuera retenido por ello. Él dijo, mire, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de nuevo. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retenerlo. De hecho, Él es quien creó la muerte. Así que cuando escucharon eso, veamos qué pasó. Vayamos al versículo 36. Versículo 36. Y adelante. Por consiguiente, que toda la casa de Israel sepa con seguridad. Proceda. Que Dios ha constituido a ese mismo Jesús, a quien vosotros mismos crucificasteis, tanto Señor como Cristo. A ese mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué le pasó a ellos? Adelante. Entonces, cuando oyeron esto, se sintieron traspasados en el corazón. Proceda. Y les dijo a Pedro y a los demás apóstoles, dirigiéndose a ellos, hombres y hermanos, ¿qué debemos hacer ahora? ¿O héroes? Cuando te das cuenta de que has cometido un error de verdad, uno serio, y Dios sabe que me he dado cuenta de eso en muchísimas ocasiones, me aterrorizó por completo llorando, Señor, por favor, perdóname. ¿Qué quieres que haga a partir de ahora? Ellos preguntaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Por favor, lee.
Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para la remisión de los pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, para la remisión de los pecados. Oh, entonces Peter les dio un nombre bien claro, ¿no es así? Puedes seguir leyendo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, Pedro les dijo claramente que debían bautizarse únicamente en el nombre de Jesús. Él no mencionó al Padre, al Hijo, ni al Espíritu Santo. No fue él quien lo hizo. Así que veamos qué fue lo que dijo Pablo. Vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Mira, cuando no entiendas algo, revisa la Biblia y busca un ejemplo para ti. Dios siempre lo hizo. Pablo te dijo que ciertas cosas que le pasaron a Israel eran un ejemplo para nosotros. Si es para que no te equivoques. Como él dijo, las serpientes se les echan encima para matarlos. No hagas eso. Te estoy demostrando que así como los mato a ellos, a ti también te mato, Señor. Hechos 19:1. Esta gente se obsesiona con las personas, se enojan con la gente, como muchos que se van contra el tipo israelí. Bueno, no sé, no me gusta cómo operan ustedes. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Escucha lo que te estamos enseñando y de dónde proviene nuestra enseñanza. Para eso viniste. Todo lo demás es pura fachada, ¿sabes? Como ya te había dicho antes, tuvieron que convencerme, y mucho, para que aceptara la idea de tener un coro. Fue Dawson quien me convenció de ello. Lo único que quería. Aparece. Abre la puerta. Predica el Evangelio desde este libro. Termina el trabajo, vete a casa. Así que me convencieron de encargarme de la presentación. Y uno de los escaparates es el coro. 19:1, puedes empezar a leer. Y aconteció que mientras Apolos se hallaba en Corinto, Pablo, habiendo atravesado las regiones superiores, llegó a Éfeso y al encontrar a ciertos discípulos les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo después de haber creído? Adelante. Y ellos le dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído que haya un Espíritu Santo. Dijeron que no hemos oído, y la gente aún no sabe, no han oído hablar del Espíritu Santo, porque creen que el Espíritu Santo es un Dios. Se mete dentro de todo el mundo. Eso es realmente extraño. Ni siquiera el Padre entra en todos. ¿Cómo es que el Espíritu, Él es más grande que el Padre, no es cierto? Así es como lo hace. Pero lee ya. Versículo 3, y él les dijo a ellos, entonces, ¿con qué propósito fuisteis bautizados? Y él y yo. Bueno, ¿en qué entonces fuiste bautizado? Adelante y lee. Y ellos dijeron, nosotros nos referimos al bautismo de Juan. Adelante. Entonces, dijo Pablo, Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole a la gente que debían poner su fe en aquel que vendría después de él, es decir, en la persona de Cristo Jesús. Él dijo, Juan no te mandó a bautizarte ni a seguirme. Quiero que sigas al que viene después de mí. No quiero ningún grupo de gente andando por ahí diciéndome que soy bautista. No quiero que la gente diga que soy cristiano porque sigo a Cristo. Soy como Cristo. No tengo ninguna denominación. ¿Qué pasó entonces? Adelante, lee. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En realidad sí lo eran. Bautizado en el nombre del Padre, quien es Jesús, en el nombre del Hijo, quien es Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, que fue enviado en el nombre de Jesús. Sí. Eso es lo único que tienen que decir. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Es un trato hecho cuando lo hacen, hermanas y hermanos. Porque ellos, cuando lo hicieron, obedecieron a Jesús de forma exacta, ya que bautizaron en el nombre de los tres, hermanas y hermanos. Y cuando entras en esa agua, eso te está diciendo algo. Vamos a ver de qué se trata. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Mira, no tenemos tiempo de juego, hermanas y hermanos. Esto se nos viene encima. Sí, claro que lo es. Estoy observando la Unión Europea.
observando a esas 10 naciones que anhelaban el control de Europa Occidental, observando a las 10 naciones donde el Señor dijo en el 2º capítulo de Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Lo estamos presenciando. Eso significa que estamos viviendo en los días de estos reyes. No hay tiempo que perder, hermanas y hermanos. Cada cosa que tú haces Tiene que ser algo realmente necesario. Romanos 6 y 1. Bien, adelante. Va bien. El 6 y el 3. Adelante. ¿Acaso ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Somos bautizados en su muerte. Porque aquí tenemos que experimentar varias muertes. Tenemos que morir un par de veces. Adelante, lee. Así pues, hemos sido sepultados junto con él por medio del bautismo para la muerte. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la excelsa gloria de nuestro Padre, así también nosotros debemos andar en una vida completamente nueva. Esa es la primera muerte que nos infligimos a nosotros mismos. Muerte espiritual. Esto destruye al viejo, hombre y mujer, pecadores. Así que cuando sales de esa agua no debes seguir robando, matando, cometiendo adulterio, fornicando y todo eso. Se supone que debes caminar en la novedad de vida. En otras palabras, guarda los mandamientos de Dios. Porque eres otra persona ahora. Porque en un principio estabas muerto y ahora has muerto a esa vieja vida y ahora vives para el Señor. Por favor, continúa leyendo. ¿Qué versículo? Versículo 5. Empieza a leer. Porque hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. También estaremos en la semejanza de su resurrección. Ahora, así como Él murió físicamente y resucitó físicamente, nosotros vamos. Elévate en tu ser físico, desciende a las profundidades de la tierra como un simple mortal, y de allí emerge transformado en Dios. Vaya, es un intercambio bastante bueno, ¿no? Sí, claro que sí. Pero si vives hasta que Él venga, serás transformado de hombre a Dios. Muchacho, te voy a decir algo que vale la pena buscar. Adelante y lee. ¿Qué versículo? 6. Ajá. Es importante saber esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él, Para que el cuerpo del pecado fuera completamente destruido. Y así, de aquí en adelante, no sirvamos más al pecado. Así que de eso se trata. El viejo hombre está crucificado, así como fue crucificado. Este cuerpo de pecado ha sido destruido de una manera similar a la de Jesús. Su cuerpo fue destruido por nuestros pecados, sí, por los pecados de toda la gente. ¿Lo entienden? ¿Comprenden esto? Empieza a leer. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Adelante. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, creemos firmemente que también viviremos con Él. Adelante. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Adelante. La muerte ya no tiene ningún dominio real sobre él. Así que el pecado no debe tener ya más dominio sobre él. Y cuando salgas de esa tumba físicamente, la muerte no tendrá ya más dominio sobre ti, ni siquiera la muerte eterna. Adelante, lee. Porque en cuanto a que murió, murió al pecado de una vez por todas. Mas en el hecho de que vive, su vida la vive para Dios. Y eso es lo que debes hacer. Una vez que entres en esa agua, tendrás que vivir con Dios. Ya no pueden hacer esas cosas pecaminosas de antes, hermanas y hermanos. Sí. Porque has muerto y has sido sepultado con Jesús y has resucitado con Él. Ahora caminarás en novedad de vida. De ninguna manera. Un ritual por el que pasar, para decir que eres cristiano y seguir haciendo lo mismo que ya haces. De ninguna manera. Tiene que haber un cambio. Vayamos a la segunda de Pedro, capítulo 1. Porque una vez que logras salir de esa agua, entonces tienes que pasar por algunos cambios importantes. No es algo que suceda de la noche a la mañana, hermanas y hermanos. Eso se los puedo asegurar ahora mismo. Pero tienen que trabajar en ello con dedicación. Y cuando te caes del caballo, tienes que saber que te caíste del caballo y arrodillarte y pedir perdón, levantarte y seguir adelante con tu camino. Así es. Sí, así es. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a empezar en el versículo número 2. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Muy bien, por favor, léelo. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Según su divino poder, nos ha concedido todo lo que atañe a la vida y a la piedad. La gente no entiende que no se trata solo de divinidad espiritual. Ahí se nos está diciendo lo que necesitamos para ser Dios. ¿Entienden? Solo tienen que seguir. Sigan leyendo. A través del conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud.
Miren, hermanas y hermanos, después de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces el Señor dijo, expulsémoslo del jardín, no sea que extienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso es correcto. Ahora Jesús ha regresado y nos revela ese árbol una vez más, porque Él mismo es el árbol. Por favor, continúa leyendo. Por lo cual nos ha dado excesivamente grandes y preciosas promesas, Adelante. para que por virtud de estas cosas seáis partícipes de la naturaleza divina. Un momento. ¿Quién es el ser divino? Jesús. Solo Dios, el único que puede. Así que si prestas atención a todo lo que nos ha dado, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ser parte de la naturaleza divina. En otras palabras, te vas a volver divino, justo como Dios es. Oye lo que este tipo te está diciendo. hablo de que esto está repleto de conocimiento. Lo único que tienes que hacer es escuchar atentamente. Empieza de nuevo ese verso desde el principio. Adelante y lee. Por medio de lo cual nos ha concedido promesas grandes en extremo y preciosas. Adelante. Para que por medio de estas cosas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Acerca de la naturaleza divina. Sí, por favor, sigue adelante. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Adelante. Y por esta razón también, poniendo vosotros toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Así que una vez que descubres cuál es tu propósito, lo que se supone que debes hacer, tienes que añadir a tu virtud, a tu buen obrar. Luego tienes que dejar de hacer aquello que se supone que debes hacer. ¿Qué versículo era ese? En el medio de los 5. Empieza a leer. Y a la virtud, conocimiento. Adelante. Ahora tienes que tener conocimiento. No puedes ir por ahí diciendo, oh, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo y ya. No, tienes que adquirir conocimiento para saber qué no hacer. ¿Cómo puedes actuar correctamente si no sabes qué es lo correcto? Así que tienes que adquirir conocimiento. Ponte a leer. Y al conocimiento, templanza. Ajá. Y a la templanza, añade paciencia. Ahora, se supone que el conocimiento debe moderar tu conversación y tus movimientos. Como algunas personas tienen ciertas actitudes, a veces las escucho y me pregunto, ¿dónde está su templanza? ¿Cómo? Pero ¿dónde está la paciencia de ellos? Adelante, pueden empezar a leer. Y a la paciencia, la piedad. Adelante. Y a la piedad, afecto fraternal. Adelante. Y a la amabilidad fraternal, el amor desinteresado. Él te vio. Tienes que ser amable con la gente. Sea receptivo a ellos. Adelante, lee. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, os hacen que no seáis estériles ni infructuosos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si andas este camino, lo vas a conseguir, no lo dudes. Te vas a convertir en una parte esencial de la naturaleza divina. Por favor, adelante y lee. Pero aquel que carece de estas cualidades es ciego. Ajá. Tampoco puede ver a gran distancia. Adelante. Y ha olvidado que había sido purificado de la mancha de sus antiguos pecados. Mira, olvidaste que el Señor te purificó de tus viejos amigos. De estos nuevos Él no te purgó. La única forma de que te purifiques de ellos es que camines en novedad de vida. Él no dijo que nunca más ibas a pecar una vez que salieras del agua. La cuestión es que no dejes que el pecado te domine. Sí, señor, así es. No tienes que seguir bautizándote. Lo que tienes que hacer cuando te das cuenta de que tú has obrado mal, pide a Dios su perdón con el corazón sincero. Y levántate y hazlo de la manera correcta. Ahora, sigue adelante y lee. Versículo 10. Por tanto, hermanos, con mayor razón, procurad con diligencia hacer firme vuestro llamamiento y elección. Eso es lo que tienes que hacer. No es que seas salvo y que una vez salvo ya lo seas para siempre. Tienes que poner diligencia. Haz estas cosas correctamente. Para que así aseguren su llamamiento y su elección. Hermanas y hermanos, de eso es precisamente de lo que Él les está hablando. ¿Y por qué son bautizados en el nombre de Jesús, queridas hermanas y hermanos? Porque Jesús es el intercesor. Él se encuentra sentado a la mano derecha del Padre. Estoy haciendo todo lo posible por defender tu causa. Y el Padre no escucha a absolutamente nadie más que a Él. Te voy a mostrar el primer intercesor. ¿Quieres que termine eso? Termina eso. ¿Qué es eso? ¿Qué verso es? El final del 10. Termínalo. Porque si haces estas cosas, no caerás jamás en el camino. No vas a caer, no, nunca caerás. Eso es justo lo que Él dijo. Pero Jesús es el intercesor. Ahora vamos a mostrarte al primer intercesor. Dirijámonos a 1 Corintios capítulo 10. La gente no le presta atención
a que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. O sea, nada. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Por favor, proceda a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Todos nuestros padres estuvieron bajo las nubes y todos atravesaron el mar. Todos nuestros padres. Adelante. ¿Y qué más pasó? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese es tu primer bautismo. Todo Israel, incluyendo una multitud mixta, fue bautizado en la persona de Moisés. ¿Y por qué precisamente Moisés? Porque él era el intercesor, el mediador. Él fue quien acudió a Dios 2 o 3 veces y lo disuadió de aniquilar a todo Israel. Eso es correcto. ¿Él no escucharía a nadie más? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Él es quien intercede por nosotros. Todo Israel fue bautizado en el nombre de Moisés porque él era el intercesor. ¿Comprenden lo que estamos viendo aquí en este momento? Les pido que presten atención. Pongan atención, hermanas y hermanos. Por eso tuvimos que hacer eso. ¿Y no te das cuenta de lo que significa? ¿Se ha dicho alguna vez que la figura de Jesús era comparable a la de Moisés? Vamos a ir y te enseñamos. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 18. Es por eso que tenemos una lección. Cuando Moisés terminó de hablar, ya no quedaba nada más que decir. Deuteronomio capítulo 18. Porque tenemos un aprendizaje muy serio e importante que llevar a cabo, hermanas y hermanos. Debemos asegurarnos de que esto salga bien. Por eso la gente me dice, hermano Amón, ¿por qué es necesario saber quiénes son los hebreos israelitas? Yo dije, pues porque ellos son los sacerdotes. Tienes que saber dónde ir para alimentarte. De acuerdo. Y si no te dan de comer bien, entonces te morirás de hambre, porque nadie más puede hacerlo. Eso es correcto. Si tan solo Israel lo hubiera sabido. La gente cree que soy una persona prejuiciosa o irrespetuosa. No, fue Dios quien estableció el protocolo. Yo solo lo estoy siguiendo. ¿Lo entiendes? Yo voy a seguir el protocolo. Si vienes a mí, te voy a enseñar. Y hermano, ¿sabes? Cuando un gentil se convierte en Israel espiritual, puede enseñar. Yo digo que supongo que puede enseñar a su propia gente, pero necesita estar conectado con Israel, porque si no lo hace, se va a descarrilar. ¿Cómo puedes decir eso, hermano? Mira lo que pasó después del 7 de Cristo. ¿Crees que Pablo no enseñó bien a esos gentiles? Eso es correcto. Ellos no fueron llevados a ningún cautiverio. Entonces, ¿por qué tenemos el domingo de Pascua y la Navidad? Sí. Y yendo al cielo, y Satán en el infierno asando a la gente. ¿De dónde vino eso? De los gentiles. ¿Por qué? Porque en el año 7 después de Cristo, cuando Israel fue dispersado por todo el Mediterráneo, y a partir de entonces el sacerdote ya no ejercía su ministerio. Sí, es correcto. Todos esos gentiles que han recibido una buena educación. Y en Asia, que el apóstol Pablo había enseñado, Lo olvidé por completo. esa es la razón por la que el mundo se encuentra inmerso en el paganismo actualmente. Y mi hermano quiere enfadarse conmigo porque yo sostengo la pre. No tengo absolutamente nada en contra de Dios. No, amo a cada uno de los hijos e hijas de Adán. Es mi trabajo traer a cada uno de ellos de vuelta a Dios. Pero no puedo hacerlo si no lo hago como Él dice. No me dejo llevar por la carne, porque cuando te dejas llevar por la carne empiezas a pensar en ti, en los demás, en otras cosas. No, no me preocupan los demás, me preocupa Dios. Así, Señor, al comparar a Jesús con Moisés, porque Jesús fue el primer intercesor, Así el es. que medió entre Dios y los hombres. Y Moisés fue el primer intercesor por la humanidad. Versículo 15, Deuteronomio 18. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 15. ¿De acuerdo? Adelante. El Señor tu Dios te levantará un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, semejante a mí. A él habréis de oír y prestar atención. Él hará que se levante un profeta de entre tu propio pueblo, que sea semejante a mí en todo. A él es a quien debéis escuchar atentamente.
conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, Siga. en el día de la asamblea, cuando dijiste, no me dejes oír de nuevo la voz de Jehová, mi Dios, ni me permitas ver este gran fuego otra vez, para que no muera. Mira, él dijo, el Señor está haciendo esto según tu petición. Una vez que terminó de darle los 10 mandamientos, la gente salió corriendo y le dijo a Moisés, mira Moisés, haremos todo lo que digas, pero no dejes que Dios nos hable más, no sea que muramos. Así que fuimos nosotros quienes dijimos que no queríamos escuchar más la palabra de Dios. Y todo el mundo anda por ahí diciendo, ojalá el Señor me hablara, o el Señor no me habló. No, tú pediste que no lo hiciera. Así es. Y no lo hizo para nada. Así que él dijo, lo que haré entonces es levantar un profeta de entre ustedes. A él lo vas a escuchar. ¿Qué versículo? Fue el fin del 16. Adelante. Y el Señor me dijo, han hablado con gran acierto y verdad lo que han expresado. De hecho, yo Él dijo, el Señor dijo, los entiendo perfectamente. Adelante. les levantaré un profeta de entre sus propios hermanos, semejante a ti, Adelante. y pondrá mis palabras en su boca. Y él les hablará a ellos todo cuanto yo le mande. Él está diciendo, voy a levantar un profeta semejante a ti, Moisés. De entre su pueblo. Y eso, sin duda, tenía que ser un israelita. Y voy a poner mis palabras en su casa, quise decir en su boca. Y cualquiera que no escuche esa palabra tiene un problema. Adelante. ¿Qué versículo leemos? 19. Adelante. Y acontecerá que todo aquel que no quisiere escuchar mis palabras que él pronuncie en mi nombre, yo se lo demandaré. En otras palabras, te va a eliminar por completo. Quiero decir, Moisés fue un prototipo. Todos los varones que nacieron en la época de Moisés fueron asesinados. Todos los varones que nacieron en la época de Jesús, esto fue justo en la región de Jerusalén, fueron asesinados. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. Huir de Israel, o más bien de Egipto, y cuando estuvo en la tierra de Madián, hasta que el faraón murió. ¿Y sabes qué está escrito? El ángel le dijo a Moisés, regresa, porque todos los que atentan contra tu vida están muertos. Jesús se vio en la necesidad imperiosa de huir, de buscar refugio en la lejana tierra de Egipto, con el propósito de escapar de la persecución de Herodes. Y cuando Herodes murió, ¿sabe lo que el ángel le dijo? Regresa. Todos los que buscaban tu vida han muerto. Por eso todos fueron bautizados en Moisés, porque él era el intercesor. Por lo tanto, debían ser bautizados en el nombre de Jesús, aunque era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Él era el intercesor, hermanas y hermanos. Él fue. Ahora, por favor, abramos nuestras Biblias en la carta a los Gálatas, el capítulo 3. Sí, la carta a los Gálatas, capítulo 3. El Señor dispuso esto y quería que le prestáramos mucha atención. El capítulo 3 de Gálatas. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo 26 de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Así que en este momento, cuando ustedes se bautizan, es absolutamente necesario que sean bautizados en el nombre de Jesús, queridas hermanas y hermanos. Y de esta manera habrán obedecido lo que Jesús mismo dijo con su propia boca. Por favor, puedes comenzar a leer el versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Proceda. Porque ¿cuántos de vosotros habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo? Adelante. Ahora fíjense bien en lo que él dijo. Ustedes son hijos de Cristo, sí, en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Por favor, continúe. No existe ni judío ni griego. No hay ni judío ni griego. No hay ni esclavos ni gente libre. No hay ni esclavo ni persona libre. No hay ni masculino ni femenino. No hay ni hombre ni mujer. Puedes continuar. Porque vosotros sois todos uno en Cristo Jesús. En Jesús nos convertimos en un solo cuerpo, una unidad. Todos los hijos de Noé, toda la humanidad, en este momento.
¿Y qué sucede si estás con Cristo? Adelante y lee. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois la simiente de Abraham. Proceda. Y somos herederos conforme a lo prometido. Porque Dios hizo una promesa únicamente a Abraham y a su descendencia. Ustedes comprenden eso, así que si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son la descendencia de Abraham. Eso nos da a entender que no necesitan provenir del linaje de Abraham. Todo lo que tienen que hacer es cumplir lo que Dios le ordenó a Abraham que les dijera a sus descendientes. Y Dios te prometió que en su descendencia, en la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Vamos a leer esto. Vayamos a Génesis, el capítulo 22. Sí. Desplázate hacia abajo hasta... Oh, ¿acaso me he perdido de algo importante? Sí, de hecho creo que sí, me lo perdí. Quiero hacer una pequeña introducción antes de continuar. Volvamos al versículo 15. Sí, regresemos al versículo 15. Hice esto precisamente para poder enlazarlo directamente. De acuerdo, adelante. Hermanos, hablo a la manera de los hombres, aunque no sea más que un pacto humano. Adelante. Sin embargo, si esto ya se ha confirmado, ningún ser humano puede asimilarlo. Así que, Ahora, en cuanto a este pacto del que habla, si es un pacto de hombre, si está confirmado, nadie lo anula. Adelante. O añadirlo a lo mismo. O añadirlo a ello. No puedes cambiarlo. No se le puede hacer ningún cambio. Adelante, lee. ahora a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. Ahora a Abraham y a su simiente fueron dadas las promesas. Puedes continuar leyendo. Él dijo, no a las semillas como si fueran muchas, sino como si fuera una. No se refiere a muchas semillas, sino que es una. Ahora está hablando de una semilla. ¿Y quién es esa? Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Oh. En otras palabras, Cristo se fue. Dios le dijo a Abraham que en su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Por la semilla. El cual es Cristo. Pero vayamos a ver el pasaje donde él hizo esa gran promesa. Dirijámonos ahora al libro de Génesis en el capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Por eso, cuando escucho el término cristiano en el Nuevo Testamento, me estremezco. Eso significa que no sabes nada. No tienes idea de cómo obtener la salvación. Génesis capítulo 22. Vamos a empezar en el versículo 1. El libro de Génesis capítulo 22, versículo 1. 22 y 1. De acuerdo, léelo. Y que aconteció que después de todas estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Sigue. Abraham, y él le dijo, heme aquí, dispuesto a tu llamado. Proceda. y él dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tanto amas, Proceda. y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Fíjate, Isaac no es el único hijo de Abraham, su único hijo. Ismael es su único hijo, pero Ismael no fue el hijo del pacto. Así que si no formas parte del pacto, Dios, Él no te conoce. Pero de todas maneras, llévalos hasta ese lugar y ofrécelo. Bajemos al versículo 9, veamos lo que dijo. Versículo 9, por favor, adelante. Y llegaron al lugar preciso que Dios le había indicado. Y Abraham edificó allí un altar y dispuso cuidadosamente la leña. Proceda. Y ató a Isaac, su hijo, y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Es que Abraham iba a matarlo. Adelante y lee. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Sigue. Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Adelante. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas absolutamente nada. Empieza. Porque ahora sé con certeza que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, a mí. A veces el Señor podría ponerte a prueba y ver si le temes a Dios. ¿Qué tienes pensado hacer? Él dijo, ahora sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Y volvió a llamar. Pasa ahora al versículo 15 y adelante. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde las alturas del cielo por segunda vez. Proceda. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor. No puede jurar por nadie que sea superior a sí mismo. Por mí mismo he jurado. Ha dicho el Señor. Continúa. Por el hecho de que tú has hecho esto. Ajá. Y no has retenido a tu hijo, a tu único llamado hijo. Proceda. Que con bendiciones te bendeciré abundantemente, pause, y al multiplicar haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Adelante. Y como la arena que se halla a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ahora bien, hablemos de Israel como nación.
Pero luego existe otra semilla. Te animo a que la leas. Adelante. Y en tu descendencia Y en tu descendencia Serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. ¿De cuántas naciones estamos hablando? Hermanas y hermanos, entonces ¿a quién se supone que vamos a tener que dejar fuera? nadie en absoluto. Nadie en absoluto. Israel, ponte a hacer tu trabajo. Así es, lo sé. todas las naciones. Pero tienes que guardar el pacto del Señor. Sí, sí que lo haces. Examinemos este pacto con un poco más de atención. Volvamos a Génesis, al capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Sí, exactamente, así es. Escucho a algunos de mis hermanos hebreos corriendo por ahí diciendo que solo Israel se va a salvar. Dije, ¿qué libro está leyendo este hermano ahí? Eso ni siquiera está en los apócrifos. ¿De dónde estás obteniendo esta información? Génesis 17, y vamos a empezar en el versículo 1. 17 y 1. Por favor, lee. Y cuando Abraham tenía 90 años y 9, el Señor se apareció a Abraham y le dijo: Sí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que él dijo. ¿Acaso no le dijo a Moisés que tu padre Abraham, Isaac y Jacob me conocieron como el Dios Todopoderoso? Pero no por mi nombre, Jehová, ¿verdad? Así es. Él dijo, ahora soy Dios Todopoderoso, camina perfectamente ante mí. Sigue leyendo. Y yo estableceré mi pacto solemne entre tú y yo. Pausa. Ajá. Y te multiplicaré de forma extraordinaria y abundante. Adelante. Y Abraham cayó postrado sobre su rostro, y Dios le dirigió la palabra, diciendo, ya. Ajá. En cuanto a mí, he aquí mi pacto solemne está contigo, y tú ciertamente serás padre de muchísimas naciones. Mi pacto es contigo y tú serás padre de muchísimas naciones. Él no se refiere únicamente a hermanos y hermanas de sangre. Está hablando de un significado espiritual. Por favor, salta al versículo 17 y léelo. Entonces Abraham cayó postrado sobre su rostro y se echó a reír y dijo para sí mismo en su corazón, ¿acaso le nacerá un hijo a un hombre que ya cuenta 100 años y Sara, que ya tiene 90 años, podrá concebir y dar a luz? Ahora, él se preguntó, soy un anciano, voy a tener hijos de mi simiente. No había tenido ni un solo hijo, pero saltemos ahora al verso 9. Lo siento. Así es. Sí. ¿Ese es el versículo 9? Ajá. De acuerdo, adelante. Y dijo Dios a Abraham, tú y tu descendencia después de ti, en todas vuestras generaciones, guardaréis mi pacto. Adelante. Este es el pacto que vosotros deberéis guardar entre mí y vosotros, y vuestra descendencia después de ti. Él dice, ahora mira, este es el pacto que tú guardarás entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Ahora recuerda, Abraham es el padre de muchas naciones. Adelante, lee. Todo niño varón entre ustedes. ¿Cuántos? Todo hombre que es un niño grande. Cada varón entre ustedes, adelante, ¿Se le practicará la circuncisión? tiene que ser circuncidado. Adelante. Y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, Ajá. y esto será una señal del pacto entre mí y vosotros. Espera un momento. Te vas a circuncidar el prepucio y esto será una señal del pacto entre tú y yo. ¿Qué pasa contigo y los judíos? Esto será un símbolo de la alianza que hemos establecido entre tú y yo. ¿Entre tú y yo? ¿A qué verso te refieres exactamente? El resultado fue 11. Puedes seguir adelante. Y el que tenga 8 días de nacido será circuncidado entre vosotros. Sigue. Todo varón de entre vuestras generaciones, el nacido en casa o Todo el que nazca en tu casa, en cada una de tus generaciones. Adelante. O que haya sido comprado con el dinero de algún forastero, que no provenga de tu propia descendencia. Es decir, cuando te compran con dinero significa que también son parte de tu hogar, ¿verdad? Así es. Entonces, si deseas formar parte de la casa de Abraham, ¿no tienes que ser bautizado en el nombre de Cristo? Claro que sí, Señor. Si eres Cristo, ¿eres simiente de Abraham? A la orden, Señor. Eso significa que, incluso un extraño que fuera parte de la casa de Abraham tenía que ser circuncidado. Adelante, lee. Aquel que ha nacido en tu casa y aquel que ha sido comprado con tu dinero debe ser circuncidado. Vaya, esas son realmente palabras fuertes, ¿no? Es un deber, es una necesidad. Son dos conceptos absolutos, hermanas y hermanos. Tiene que ser circuncidado. Es una obligación. No hay forma de eludirlo, ¿verdad que no? No.
Se necesita. Adelante, Lee. Y mi pacto estará en vuestra carne como un pacto perpetuo, un pacto que durará para siempre. Y va a ser para un pacto eterno. Adelante, lee. Y aquel varón que no ha sido circuncidado, cuya carne del prepucio no ha sido cortada, esa persona será excluida de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Miren, hermanas y hermanos, por eso le digo a la gente, miren, no voy a bautizarlos hasta que se circunciden. Por eso, si un hermano no tiene dinero para circuncidarse, entonces nosotros pagaremos el costo de su circuncisión. Así que eso significa que no te queda absolutamente ninguna otra opción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puedo permitir que a un hermano lo dejen fuera, que lo aparten porque no tiene los medios en las finanzas para salvarse? No en el Israel de Dios. Sí, exactamente. Exactamente. Pero esto a mí me está diciendo que todo el mundo tiene que ser circuncidado. Sí, es correcto. A todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos. Ya sea que tú. Pero la cuestión es que, exactamente como los extraños, Se compra con dinero, lo cual en un sentido más profundo representa el valor incalculable de la sangre de Jesús. De igual modo, nosotros también tuvimos que ser redimidos con la sangre de Jesús. Dios te lo demostró con el Cordero en la tierra de Egipto. Regresemos y volvamos a examinarlo. Nos queda un lugar más después de esto. Vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 12. La gente no logra entender que estamos completamente decididos con este asunto, hermanos y hermanos. No estamos aquí para perder el tiempo. Si tienes dinero, si puedes permitirte la circuncisión, hazla. Si no puedes pagarla, nosotros la haremos. Y si la haces, pero tienes dinero, recuerda una cosa muy importante. Le estás mintiendo a Dios. A nosotros no. No hacemos lo correcto. No te aísles por intentar salvarte a ti mismo. Simplemente tenía que advertirte. Ah, el Señor sabe todo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 12 y comenzaremos en el versículo 1. Éxodo 12, versículo 1. Está bien, adelante. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo lo siguiente. Sigue. Este mes os será el principio de los meses. Adelante. Este será para ustedes el primer mes del año. Ajá. Hablad vosotros a toda la congregación de Israel diciendo lo siguiente. Proceda. En el día 10º de este mes, cada hombre tomará para sí un cordero, según la casa de sus padres, un cordero por cada casa. Ahora, veamos qué vamos a hacer con este cordero. Sigue leyendo. Salta ahora al versículo 5 y veamos qué vamos a hacer. Adelante y lee. Tu cordero será sin tacha ni defecto, un macho de 1 año de edad. Proceda. Lo sacaréis de las ovejas o de las cabras. tiene que ser perfecto y tiene que ser el primogénito. Me pregunto cuál es la razón. Como sea, sigue leyendo. Y lo mantendréis así hasta el 14º día del mismo mes. No puedes matarlo en cualquier momento. Lo mantienes hasta el día 14 del mismo mes y procedes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel los sacrificarán al anochecer. Adelante, que te maten por la noche. Adelante, lee. Y tomarán de la sangre y la aplicarán sobre los 2 postes laterales y también sobre el dintel superior de las puertas de las casas donde la comerán. Ahora tiene que poner la sangre sobre el marco de su puerta. Pero lean el siguiente versículo de todos modos. Adelante. Versículo 8. Y comerán la carne en aquella noche asada al fuego y pan sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Eso significa que no puedes comerlo sin, es decir, con pan que tenga levadura. Salta ahora y empieza en el versículo 11. Adelante. Y de esta manera lo comeréis, con vuestros lomos ceñidos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bastón en vuestra mano. Y lo comeréis con mucha prisa. Es la Pascua del Señor. Eso quiere decir lo que dice el libro. Y si los justos son pocos los que se salvan, eso significa que estás listo para huir. Cuando llegue la Pascua, tienes que salir de ahí. No hay tiempo para andarse con rodeos. Como ahora mismo, no tienes tiempo para tonterías. No esperes a mañana, porque hoy podrías morir. Eso es correcto. Puedes empezar a leer. Porque yo pasaré por la tierra de Egipto esta misma noche. Sí. Y herirá a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Sigue. Tanto hombre como bestia. Adelante. Y contra todos los dioses de Egipto, yo mismo ejecutaré mi juicio. Adelante. Yo soy el Señor. Adelante. Y la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, what is that?
Y al ver al hebreo israelita, y cuando veo la sangre que brota, Yo cuando encuentro a la persona perfecta, y en el instante en que veo la sangre roja, yo voy a pasar por encima de ti. te pasaré por alto. Él no te ve porque eres impuro. Ni siquiera Jesús aceptaría el título de ser bueno. Él no quiere verte a ti. Él quiere ver la sangre. Entonces te pasará por alto. Adelante, lee. Y la plaga no caerá sobre vosotros para destruiros cuando hiera la tierra de Egipto. así que eso significa que tuviste que ser comprado con la propia sangre, al igual que el extraño fue comprado con dinero que representaba sangre, ¿no es así? Afirmativo. Todos, sin excepción, tienen que hacer exactamente lo mismo. Ahora, por favor, echemos un vistazo a la ordenanza de la Pascua. Por favor, saltemos ahora al versículo 43. versículo 43. Léelo. Y el Señor se dirigió a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la Pascua. Ajá. Ninguna persona ajena debería comer de ello. Ningún forastero comerá de esto. Este no es israelita. Continúa leyendo. Mas todo siervo varón que con tu dinero hubieres comprado, una vez que lo hayas circuncidado, entonces podrá comer de ella. Ay, Dios mío, pero si circuncidas al extranjero, él podrá comer allí. ¿Es un no israelita? Sí, es correcto. Estoy leyendo un libro aquí. Pasa directamente al versículo 48 y sigue adelante. Cuando un extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua al Señor, que sean circuncidados todos sus varones. ¿Cuántos? Todos sus descendientes machos. Hablamos de un extraño aquí, ¿no? Así es. Empieza a leer. Y entonces que se acerque y lo guarde, Proceda. y se le considerará como a uno que ha nacido en esta misma tierra. Entonces, él será considerado como uno que ha nacido en esta tierra. Él pasará a formar parte de la comunidad de Israel. Me retracto de eso. Él pasará a formar parte de la comunidad de Abraham. Adelante, por favor, lee. Porque ninguna persona incircuncisa podrá comer de ello. ¿Cuán absoluto puede ser el no? Completamente. Adelante, lee. Una misma ley habrá para el nativo y para el extranjero que reside entre vosotros. Una ley, hermanas y hermanos. ¿Qué significa una ley? Que lo que uno tenga que hacer, el otro también tenga que Es la hacerlo. misma cosa, así es. Por eso, cuando la gente me dice, bueno, sabes, los judíos tienen que circuncidarse, pero los gentiles no. ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer mucho más que tú para conseguir exactamente lo mismo? No estoy de acuerdo con eso. Así que, si quieres tomar parte de la Pascua, Es imprescindible que necesites estar Deberías someterte a la circuncisión. circuncidado. Ahora bien, si no lo sabes, te voy a mostrar quién es la Pascua. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, el 5. Ahora, si juegas con fuego y te cortan, es tu responsabilidad. Bueno, no pude circuncidarme, hermano Booth, porque no tengo dinero. No, nosotros nos encargaremos de pagarlo. Como dije, correrá por tu cuenta, no por la mía. En 1 Corintios, capítulo 5, vamos a leer solamente un versículo. El versículo número 7. Repito, 1 Corintios, capítulo 5 y el versículo número 7. Ahora, por favor, léanlo. Por tanto, purgad la vieja levadura para que seáis una nueva masa. Sigue. Como ya sois sin levadura, porque Cristo mismo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. Purga nuestra vieja, purgad esa vieja levadura para que seáis una masa nueva, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros. Así que, si Cristo es la Pascua, ¿podéis acaso tomar parte de él? No. Si no estás circuncidado. Por esa razón es que yo siempre digo, cuando uno se bautiza, en Cristo te has revestido de Cristo. Eso es correcto. Y si os habéis revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre, todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois la descendencia de Abraham. ¿Y qué dijo el Señor? Que la descendencia de Abraham debía ser circuncidada. Por si se preguntaban por qué el hermano Bush dijo que no va a circuncidar a nadie en Israel, ni a bautizar a nadie en el Israel de Dios que no esté circuncidado. ¿Por qué debería yo bautizar a una persona que ya está muerta? Leímos que este varón incircunciso será cortado del medio de su pueblo. ¿No leímos eso? Sí, nosotros lo hicimos, por supuesto. No voy a bautizar a un hombre que ya está sentenciado. ¿Todo está bien?
Ahora ya lo sabes. Así que si no quieres hacerlo, la responsabilidad es tuya. Porque Dios le dijo al centinela, para que ellos se alejen de mí. si les digo lo que no deben hacer y lo hacen, es su culpa si no lo hacen bien. Pero si no les dices, es tu culpa. La responsabilidad no es mía, hermanas y hermanos. Así que ahora saben cómo ser bautizados correctamente en el nombre de Jesús. Es correcto. Pero si eres hombre, sabes que tienes que circuncidarte para ser bautizado, ¿no es así? No hay más que decir. Muchas gracias por su tiempo.